cómo se llevaría a cabo, claro. Imos revisar unha por unha. Empezamos por o ámbito 3. Aquí estamos falando de varias cousas, e eu non sei se todos estamos sabendo do que estaba falando, como a entidade de un voluntario a cousa, un voluntario a outra cousa, é unha persona que pertence a unha asociación é outra cousa. Aí é onde vamos, hai entidades que disponen de personal cualificado e hai unas que non. Entonces, aí é onde vamos, é dicir, bueno, usted non disponen de personal cualificado, pero aquí hai 3 personas na provincia de Ourense se encargan de... O que temos que chegar é a un plan, como comentaba vostede, adecuado ou coas actuacións adecuadas. Pero o serán. Son Cristina, da Confederación Galega de Minusválidos, que, bueno, Cogami, levo a área de voluntariado. Nesta mesa, bueno, neste grupo de traballo, levamos a área de coordinación e traballo en rede. Estamos traballando os ámbitos 3 e 4 do Plan Galego de Voluntariado. O ámbito 3, que é o apoio e seguimento, e o ámbito 4, que é a coordinación. Eu son Juan, da Asociación Xuvenil Amencer de Ourense, pertenzo tamén á Federación de Centros Xuvenis Don Bosco de Galicia. Bueno, un pouco as liñas que se están traballando agora mesmo no ámbito de apoio e seguimento, pois van na liña de medios humanos, de materiais e tecnolóxicos, e como se pode mellorar un pouquiño a xestión das entidades, pois do que se está facendo dende o Plan Galego de Voluntariado, non? E como se pode activar un pouco a participación das persoas voluntarias destas asociacións. Despois, no que é o segundo ámbito, o ámbito de coordinación, pois ver un pouco como coordinarse tanto entre entidades como dende a Dirección Xeral de Xuventude e Solidaridade coas distintas entidades públicas e privadas, e un pouco como potenciar e impulsar esa coordinación. Hablaron muy en plan general, muy en plan muy abierto, ¿no? hacia todos, pero no faltaban esos detalles de esa especificidad, de ese ser específico. Hablo de sordos ciegos y la gente se me queda con una cara, se piensa que solo somos sordos, que solo somos ciegos. Es una actividad importante. Tiene que ver con gratuidad, etcétera. Bueno, pero para definir... No sé, yo No sé yo creo que no solidaridad. Y como sugerencias no había manera, el antiguo segundo de la Junta, ahora como no tiene salud. Yo por el primero es cuando se saca el tiempo. Yo por pero es que la acreditación... Yo soy la Cartera de La Coruña y pertenezco al Banco de Alimentos de la provincia de La Coruña. Yo soy la tesorera, pero bueno, es el rango administrativo. Entonces lo que hacemos es gestionar estudiantes de empresas. Me llamo Cristina, soy de una ONG de desarrollo Jóvenes del Tercer Mundo, que nace de la comunidad salesiana a nivel español, es voluntaria aquí en Santiago. Bueno, pues yo me llamo Patricia, trabajo en Cáritas Diocesana de Ourense. José Ángel trabaja en Cáritas Diocesana de Vigo. Nos tocó coordinar este grupo, que lo que vamos a trabajar es en el ámbito del trabajo en red y de la coordinación.
Y bueno, de momento lo que hemos hecho de momento ha sido una dinámica de presentación que bueno, nos ha llevado más tiempo del que teníamos previsto, porque la verdad es que hay 27 asociaciones, hay muchísima diversidad. Hemos hablado de, bueno, de lo que, al ámbito que se dedica cada uno, a quién se dirige sus acciones, sus actividades principales y bueno, lo que tenemos pensado a la tarde es trabajar lo que es el cuestionario, los posibles puntos de avance, nuevos retos que fueron apareciendo, evolución de la propia sociedad, del voluntariado y cómo podemos avanzar dentro de este ámbito. Serían las líneas que vamos a trabajar hoy por la tarde. Hola, son José Manuel, da Asociación Xitana de Luz. Falando de compañeira de Ourense, por lo menos tedes un lugar onde vos podedes encontrar as asociacións, cousa que en Lugo non existe. Por eso estamos tratando a facer un Consello de Asociacións Socioculturais. A nosa proposta, porque podo falar, creo que en representación de bastantes asociacións, é a da coordinación, pero unha coordinación real. Como nos poderíamos coordinar? Porque non estamos para nada coordinados. En Lugo empezamos a coordinarnos cando as asociacións nos xuntamos, dende hai 2 anos, e por lo menos non nos solapamos actividades. Eu penso, e xa lle fixemos a proposta tamén ao Concello, pero penso que pode ser tanto a administración da Xunta como o Concello. Quen tivera ese censo de entidades, que sí que o teñen, pero que coordinase a todas as asociacións. Estas entidades poden ser coordinadas a través de internet. ¿Por qué? Pues porque hay veces que tenemos 10 voluntarios que en todo el mes no han hecho nada porque antes estaban específicamente dedicados para una labor y a lo mejor pues si cubrimos en clases de apoyo, tenemos un programa con los mayores en el centro de mayores de mi casa, o sea, Mensajeros de la Paz. Tenemos un programa con el Centro de Mayores de Caixa Galicia, que formamos nosotros un grupo de los jubilados allí para hacer un programa para el mismo centro que se llama la Biblioteca Solidaria. Nos mandan un voluntario para hacer esa labor, que a lo mejor pues es, no sé, 3 días o 2 días a la semana, es una enfermedad, es un acompañamiento a una revisión médica o algo así. Y estamos empezando a, por lo menos, a respirar un poco y a poder cumplir con las tareas que estamos haciendo, porque es que Acción Familiar pues hace programas con mayores, con niños. Bueno, yo soy presidente de la Asociación de Pensionistas de Ourense, el ODP, y algo de experiencia tengo, no mucha, pero ¿dónde está para mí el fallo? Es que nunca tenemos los voluntarios. O sea, el voluntario, además en Galicia, si se le dice que haga una cosa voluntaria, lo hace, pero si se le hace un programa diciendo tú tal día te toca tal sitio en eso, para mí es el fracaso total. Aunque mayoritariamente haya personas mayores, yo creo que una cuestión como ese detalle no debe servir para generalizar, porque hay mucha gente joven que está haciendo colaboraciones voluntarias sin que le den créditos a cambio. Hace unos años no se daban créditos y siempre hubo voluntarios jóvenes. En Cruz Roja, por ejemplo, hay una mayoría de gente joven en las entidades de tiempo libre, pero lo que yo creo es que sí que hay que buscar dentro de cada entidad los incentivos que faciliten esa continuidad en la colaboración, y cada uno encontrará los suyos, sea la merienda, sea una excursión, sea permitirles participar en determinada toma de decisiones, sea lo que sea. Podemos ir comentando ahora bueno, pues el consenso, los puntos en los que hemos tratado, si están de acuerdo, y nos crean que no hay acuerdo, pues bueno, nos apuntamos igual porque genera un debate, ¿no? Entonces vamos a devolver ahora al grupo lo que se ha comentado aquí, como puntos esenciales. Sí, hablando en general de todas las líneas que ahí aparecen, tanto de apoyo y seguimiento como de coordinación, lo que fuimos anotando o sacando en conclusión fue lo siguiente. Os leo todo seguido los diferentes puntos que fueron saliendo. Uno era de no poner dificultades a la hora de realizar actividades de voluntariado. La gestión de coordinación debe depender básicamente de la Xunta,
aunque debemos elaborar planes de coordinación propios cada una de las entidades. Después hablábamos de una coordinación real que debe ser gestionada por parte de la Administración, esto teniendo que ver con lo que dijimos anteriormente, de gestión de coordinación que debería depender de la Xunta. Después, otro de los puntos, apoyo técnico y de gestión. La Administración debe tener a técnicos para ofrecer líneas de trabajo y ayudar en el propio trabajo de gestión de cada una de las entidades. Facilitarnos eso, no solo con ayudas económicas, sino con personal, con recursos humanos. Otro de los puntos era hablar de bolsas locales de voluntariado para las distintas necesidades que vayan apareciendo en cada una de las